Queremos empezar definiendo qué es la violencia obstétrica. La ONU y la Red Latinoamericana del Caribe y de Bioética definen la violencia obstétrica por lo siguiente, y cito: el tipo de violencia ejercida por el profesional de salud sobre el cuerpo y los procesos productivos de las mujeres. Esta clase de violencia se expresa mayoritariamente, aunque no con exclusividad, en el trato deshumanizado hacia la mujer embarazada, en la tendencia a patologizar los procesos reproductivos naturales y en múltiples manifestaciones que resultan amenazantes en el contexto de la atención de la salud sexual, embarazo, parto y posparto. La violencia obstétrica es un producto multifactorial, ya que se combinan la violencia de género y la violencia institucional. Entonces, algunos ejemplos de lo que es la violencia obstétrica es poner dispositivos intrauterinos sin consentimiento, que el personal de la salud se burle de la madre o que no le dé atención necesaria, incluso que le nieguen tratamiento, no creer o minimizar las quejas, gritar, regañar o puede ser incluso juzgar moralmente, que tomen decisiones médicas sin su consentimiento, privar de información, separarlas de los hijos y no ofrecer alternativas, o sea, no dar información sobre otros procedimientos, por ejemplo. Falta de empatía, platicar sobre otras cosas frente a la paciente y privación de apoyo emocional o privación de apoyo de la persona que ellas eligieran, que estuviera en el parto. Algunos de los ejemplos más comunes, a uno se le denomina el punto del marido agradecido, que es como un punto que se hace para hacer el hoyo vaginal más pequeño, que esto puede lastimar mucho a la madre y pues se supone que es como para que el hombre sienta más placer durante las relaciones sexuales. La cicatriz para el bikini, que es un tipo de cicatriz que hacen como para que se vea mejor o se llegue a ver mejor como en bikini. Y la episiotomía rutinaria, que es cortar hacia atrás de la apertura vaginal para que sea más fácil y más rápido el trabajo de parto para el médico, ¿no? Aunque no necesariamente es lo mejor para la madre. La violencia obstétrica, por lo que yo sé, es una violencia que se ejerce de parte de un médico o profesional de la salud a pacientes que generalmente son mujeres en temas de ginecología, parto, embarazo, reproducción, anticonceptivos. Yo creo que este tipo de violencia se puede considerar violencia de género justamente porque, por lo que yo sé o por lo que he escuchado, en el mayor de los casos es hacia pacientes que son mujeres y muchas veces, por lo que yo entiendo, es por estereotipos de género. Por ejemplo, no escuchar a la paciente porque se les considera a las mujeres emocionales y tal vez no están pensando claramente o cosas así. Y creo que yo sí he vivido este tipo de violencia cuando tuve un DIU que mi cuerpo estaba rechazando. A mí cuando me lo pusieron me dijeron que me lo podían quitar en cualquier momento y a la hora de acudir a mi doctora para que me lo quitaran, básicamente como que no me hicieron caso, querían probar más cosas, esperar más tiempo a ver si mi cuerpo lo aceptaba a pesar de que yo ya no quería. Y pasaron como 2 meses hasta que eventualmente yo tuve que buscar a otra clínica, explicarles la situación y ya me lo quitaron. Y esto me hizo sentir que pues no fui escuchada, que mi decisión no fue respetada y me hizo desconfiar de querer acudir a un doctor o a un médico por temas de anticonceptivos. Creo que nunca había escuchado yo acerca de la violencia obstétrica, pero para mí me suena como un tipo de violencia que se da en médicos, ginecólogos o ginecólogas, que tendrá que ver con el mal uso de los instrumentos en la persona a quien están revisando.
creo que se puede considerar violencia de género porque finalmente pues también es un abuso, o sea, son partes del cuerpo que son muy delicadas y pues que se le dé el mal uso a estos instrumentos para cuando sirven para poder tener una salud. Creo que por eso puede ser considerado violencia de género. No, honestamente creo que nunca he sufrido de violencia, de este tipo de violencia obstétrica, y no he conocido, no he escuchado a alguien que la haya sufrido. Y pues ahora sí que espero que finalmente es un tema que nunca había escuchado, que creo que es importante reflexionar acerca de esto y pues de igual manera crear conciencia. La violencia obstétrica es la violencia que ejercen diferentes profesionales de la salud, sobre todo médicos, hacia mujeres o personas con capacidades reproductivas que tienen que ver con su salud sexual, sus decisiones sobre el embarazo, sus decisiones acerca de su cuerpo, de si tomar anticonceptivos o no, etc. Y toma diferentes caras como son abuso verbal, puede ser abuso físico, puede ser sobremedicar a la mujer, no respetar sus decisiones acerca de su embarazo, no respetar sus decisiones acerca de procedimientos médicos que se quiera realizar en términos de su salud sexual, etc. Creo que esta violencia es violencia de género debido a que está dirigido hacia mujeres y personas con capacidades reproductivas específicamente por el hecho de ser mujeres, y se busca controlar sus cuerpos muchas veces a favor de intereses masculinos. Por ejemplo, si a una mujer se quiere realizar un procedimiento médico para ya no poder tener hijos, muchas veces han habido casos en donde los médicos rehúsan hacer este tipo de procedimientos debido a que en un futuro puede ser que haya un hombre que quiera pues tener hijos con ella. Entonces importa más la voz del hombre que la voz de la mujer acerca de sus propias decisiones. También puede ser a modos de humillaciones, por ejemplo, una mujer que sea sexualmente activa y cuyo doctor pues la humille o haga juicios negativos acerca de ella. Y bueno, yo creo que yo no he sido víctima de violencia obstétrica en mi vida, por suerte. Creo que he tenido mucha suerte y médicos que han sido muy objetivos y que me han respetado mucho. La OMS recomienda realizar como máximo un 15% de partos por cesárea. En México se alcanza el 42%, abusando de este método. De acuerdo al INEGI, el 64% de los médicos son hombres, mientras el 36% mujeres. Solo un 15.4% de esas mujeres son especialistas. El 33.4% de las mujeres entre 15 a 49 años sufrió algún tipo de maltrato durante el parto. Solo Chiapas, Guerrero, el Estado de México, Quintana Roo y Veracruz han tipificado como delito la violencia obstétrica. Persisten 3 estados sin ninguna regulación al respecto: Baja California, Michoacán y Tabasco. Esto pone en riesgo a más de 5 millones de mujeres en el territorio mexicano. Este es un problema de violación de derechos de salud y de salud reproductiva de las usuarias. La CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, emitió en el 2015 13 recomendaciones en el sentido de la violencia obstétrica, que incluyen brindar información, brindar atención al personal de la salud y a las usuarias, entre otras cosas. La violencia obstétrica vulnera los derechos de las mujeres, y algunos de los derechos que se ven más vulnerados ante esta violencia de género son el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las personas, el derecho a la salud, el derecho a la integridad personal, el derecho a la seguridad, el derecho a la información, el derecho a la vida privada, el derecho a vivir una vida libre de violencia y los derechos sexuales y reproductivos. Hay diferentes prácticas de violencia obstétrica, pero las 5 prácticas más comunes de esta violencia son: número 1, realizar cualquier procedimiento sin el consentimiento informado de la paciente
o la mujer. Número 2, intimidar o amenazar al paciente para aceptar las condiciones del médico. Número 3, imponer un método anticonceptivo luego del proceso de parto. Número 4, dirigirse a la paciente de manera irrespetuosa o discriminatoria. Y número 5, efectuar prácticas reconocidas como perjudiciales para la integridad de la paciente o el producto. Ahora a continuación vamos a ver cuáles son las alteraciones psicológicas que enfrenta la población, en este caso de mujeres, ante la violencia obstétrica y los derechos reproductivos de las mujeres. Por lo que una de las encuestas que se hicieron en México menciona que el 65% de las mujeres no conocían el concepto de la violencia obstétrica y muchísimo menos sabían cómo poder afrontar este problema de frente. Por lo que no solamente va a ser importante mencionar esto, ya que las personas, al no conocer el concepto, también introducen en ella una normalización de la situación, por lo que más adelante se pueden llevar a secuelas ya emocionales que no se pudieron llevar en ese mismo momento. Otro tipo de alteraciones emocionales va a ser la soledad, va a ser la depresión, va a ser la ansiedad justamente de aquello que parece que es desconocido y que va a disminuir en tanto que alguien tenga un acompañamiento tanto psicológico como un acompañamiento ya más afectivo de algún compañero familiar. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico de los síntomas que ya mencionamos? Bueno, hay dos diagnósticos. El primero es el trastorno de estrés postraumático agudo y el siguiente es la depresión postparto. Uno es mucho más usual que el otro, ya que el trastorno de estrés postraumático agudo tiene que ver justamente con el impacto y el estrés que le ocasionó a la persona, tanto así que le generó un trauma. ¿Por qué agudo? Porque tiene que ver con un plazo muchísimo más corto, pero no disminuye ni desvalúa el dolor y el estrés que le ocasionó en su momento a la persona. Por lo que es muy importante mencionar que este estrés, el trastorno de estrés postraumático, va a generar muchísima angustia en la persona y va a ser necesario que tenga un acompañamiento terapéutico. Uno de los datos también más importantes son que el daño físico es de 2 a 3 veces mayor que un daño verbal de parte de la negligencia médica, pero lo que es importante también mencionar que esta cuestión corporal va a ser un impacto mucho mayor dentro de lo verbal, pero como ya había dicho, no se desvalúa desde la otra perspectiva, ya que también hay este daño verbal y agresiones que muchas veces se normalizan y que necesitamos evidenciar. Y bueno, estos son como los síntomas y los diagnósticos que se dan usualmente.